Hola. Hola, buenos Hola, días. buenas tardes, San Buenas tardes, Francisco. sí. Hola, buenas tardes. Acá Santa Fe. Sí. Buenas tardes, profesor Villa María. Villa, Ma- Villa Buenas María. tardes, Reconquista. Hola, hola. ¿Qué tal? Reconquista. La Rioja, buenas tardes. La Rioja. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me están faltando Venado, no veo nadie. Este, y puede que me esté faltando alguna otro que todavía no se han presentado. Hola. Buenas tardes, profe, Resistencia. ¿A dónde está Resistencia? Que sacude una manito por ahí. Ah, hola, hola. Hola, Resistencia. Bueno, ahí estuve viviendo unos 10 añitos, así que conozco Resistencia. Muy bien. Muy bien. Qué bueno conocer la mejor provincia del país, entonces. Sí, 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 Bien sí, de sí. usted. ¿Y se acuerdan bien de usted, profe? Ah, ya estamos queriendo obtener Sí, buenas sí. notas. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo bien de mis compañeros del colegio Don Bosco, de Resistencia. Y ahí viví mientras se hacía la obra del puente Chaco Corriente. San Francisco, ¿escuchó, profe? San Francisco no había escuchado, ahora veo la pantalla más grande. Muy bien, hola. Unos cuantos son. Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? Bueno, una consulta, nosotros, a ver, antes de arrancar, quiero saber si estamos visualizando todos lo mismo. Yo tengo un trabajo para guiarme un poco, que es un PowerPoint, que se está cargando en este momento en el equipo y necesito saber de que todos lo estén visualizando para que lo vayamos siguiendo. ¿Sí? ¿A dónde está la pantalla? Esa es la pantalla. ¿O esa es la pantalla? Ah, y esa es la pantalla. Ahí está. Esperen que hacemos unos ajustes tecnológicos. A ver. Sí, en San Francisco vemos bien. Sí, se ve bien. ¿Se ve el material entonces que está en la pantalla? No, no. Sí, se ve perfecto. Se ve en la plataforma de Adobe. Sí, bien, bien, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí. Y con eso, con ese cosito voy corriendo muy bien, excelente. Bueno, estamos, listo, he hecho todos los ajustes, entonces todo el mundo está viendo bien. La Rioja, ¿a dónde está La Rioja? Yo veo un montón de monitores chiquititos, allá están, uy, son unos cuantos. Bueno, listo, perfecto, ahora vamos a arrancar. ¿Ustedes en La Rioja están viendo bien el PowerPoint? Sí, profe, estamos viendo bien. Bien, perfecto, excelente. Gracias. Bueno, gente, he hecho todos los ajustes tecnológicos del caso. Ahí puedo verlos a todos. Profe, Sí, Villa hola. María. Villa María. Uh, Villa María, muy bien, excelente, excelente. Escúcheme, profe. ¿Me Bueno, escucha? sí, yo lo escucho bien. En Villa Bueno, María me está hablando. escúcheme, profe. La gente de Villa Nosotros María está pudiendo ver con claridad un PowerPoint que está por comenzar ahí. eso lo queremos decirle, que nosotros tenemos el equipo viejo, o sea que Sí. solamente lo vemos a usted, no vemos el PowerPoint. Si ¿Ustedes me ven a usted, mí? No ven el sí, PowerPoint.
No, nosotros tenemos el equipo viejo. Si lo puede pasar a si está cargado en el campus. Lo vemos desde ahí. La verdad que no sé si está cargado en el campus. Yo le pido que tengan piedad, digamos, porque mis conocimientos tecnológicos son limitados. Bueno. Y recién se me fue el muchacho de informática. Yo voy a tratar de enviárselo, ni bien termina la clase yo se los envío. Hay algunas cosas que por ahí son interesantes ver desde ahí, pero a ver, yo voy a hacer una prueba para la gente de Villa María, un segundo. Sí, podemos verlo de esa manera. ¿Ahora ustedes lo están viendo? No, solamente lo vemos a usted. No, pero que lo diga. ¿Te ven a mí? Sí, que lo suba al campo. Sea problema, Que que usted lo suba, lo profe. vemos, no hay problema. Súbalo al campus. Bueno, perfecto. Bueno, arranquemos gente porque es de siesta en Santa Fe se pone lindo para dormir la siesta, nos agarra sueño a todos, entonces arrancamos. Primero nos ponemos, yo me presento, mi nombre es Agustín Neville, soy docente de aquí de la casa, de la Facultad de la Universidad Tecnológica en el área de ingeniería industrial, en el área de ingeniería en sistemas. Hace muchos años que ando por acá y estoy próximo a mis 25 añitos de docente. Y bueno, otros datos más personales vamos a ir deslizándolo con la presentación. Siempre me he dedicado a economía. La finalidad de esta tecnicatura es hacer algún aporte en términos de comprensión de un lenguaje técnico mínimo, como para poder analizar información o leer algún artículo, alguna noticia, información vinculada a la parte introductoria de economía, en cualquier libro de economía. Yo de cualquier manera les estoy acercando a través del campus algunos trabajos por capítulos de cada uno de los temas que yo les voy a ir dando. En primer lugar, necesito que me hagan una manito levantada para ver si todos están escuchando adecuadamente, si estoy hablando rápido, si estoy hablando despacio, si se escucha bien. ¿Estamos todos en orden? Sí, podemos continuar, excelente. Veo todas las manos levantadas ahí. Ustedes imagínense que de acá yo estoy viendo un tele que tiene un montón de pedacitos en donde está cada uno de los grupos de ustedes, y cuando ustedes hablan se agranda esa pantalla, entonces me permite verlos de más cerca. Recién que estábamos conversando con algunos de los chicos, tengo esa pantalla un poquito más grande. Eso es lo que yo veo, pero a ver, fundamentalmente para mí es una alegría enorme poder estar hablando con esta tecnología de última generación y estar viendo gente de mi país que admiro. Verlos en tantas provincias para mí es una experiencia muy agradable. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, de manera que todos, si tienen alguna duda, puedan consultar, y vamos a llevarlo a un lenguaje llano. O sea, mi manera de analizar estas cuestiones de economía y yendo a los conceptos es tratando de relacionarlo lo más posible con cosas de la vida cotidiana, de manera que nosotros podamos ir incorporando o acercándonos desde cosas conocidas, como son nuestras cosas de todos los días, el manejo de nuestro sueldo, las compras que hacemos para vivir, etcétera. Desde esos lugares ir acercándonos a la economía.
es el método que me parece más sencillo. Si yo planteo las cosas desde un punto teórico más distante, pierdo las chances de, en primer lugar, de que ustedes le tomen el gusto a esto, a esta materia, y que le puedan sacar el mayor provecho posible, ¿sí? Tengan presente, no sé si ustedes lo saben, pero todos ustedes están en la Argentina. Quería avisarles que en nuestro país los cursos de economía son algo parecido a lo que dan los bomberos de primeros auxilios, por los lugares donde hay que escapar, las escaleras, las puertas, todo ese tipo de cosas. Es decir, que el que no sabe de economía está frito. Pero bueno, el que no estudió economía, lo que simplemente ha hecho es vivir en el país, así que todos presumen de tener en el lomo 2, 3, 4 crisis según la edad, y seguir vivo en el intento de seguir compartiendo esta tierra tan hermosa. Bueno, yo aquí voy a hacer una presentación donde voy a ir pasando lentamente de una parte conceptual, general, y nos vamos a ir tratando de formar la primera clase de hoy, una primera idea sobre los alcances de la materia, hasta dónde podamos profundizar. Ustedes pueden interrumpir, pueden consultar cuando gusten, y después se puede recibir vía mail o cualquier otro, de otra manera, aclaraciones, ampliaciones, si no pudimos, si no pude particularmente comunicar adecuadamente lo que necesito comunicar. Bien. Acá que dice, bueno, ahí está mi nombre, mi apellido, todas esas cosas que suelen ser útiles para conocernos. Bien, ahí dice economía, chicos, eso es lo que vamos a ver. Espectacular. Bueno, ahora vamos a leer la pantalla, sobre todo para los chicos de Córdoba, que había un grupo que no podía ver el monitor. ¿Qué se entiende por economía? La ciencia que estudia la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos. Primera palabra muy importante, recursos escasos. Ya vamos a repasar lo más importante de este concepto para producir bienes y servicios, distribuirlos en forma eficiente entre los integrantes, de modo que satisfagan sus necesidades. Ahí hay un montón de palabras que tienen un significado técnico, que nosotros la vamos a revisar. Entonces hablamos de una ciencia, hablamos de recursos escasos, hablamos de producir y distribuir, hablamos de la eficiencia, hablamos de satisfacer necesidades. Bueno, estos temas nosotros, en la primera aproximación, ¿por qué ciencia? Porque se utiliza el método científico a la hora de establecer regularidades en las cuestiones que yo observo, teniendo presente de que nosotros estamos trabajando sobre una ciencia social, y no sobre una ciencia exacta, como el caso de las matemáticas, física, química, en donde la diferencia fundamental es que cuando yo llevo adelante el método científico, que consiste en observar un fenómeno, tratar de establecer regularidades sobre ese fenómeno, fijar una ley, luego verificar que eso se cumpla, y ahí me voy aproximando a lo que sería una ley de comportamiento, luego estoy verificando estas hipótesis que yo voy formulando,
al principio, y si esto se da reiteradas ocasiones, digo, tengo una ley de cumplimiento bajo determinados supuestos, bajo determinados parámetros. Esto en las ciencias exactas es más fácil de lograr, porque yo cuando tengo que hacer un experimento y digo a qué temperatura se calienta un hierro, por ejemplo, y estoy haciendo un estudio, creo que los físicos estudian esas cosas, me van a matar si alguien me escucha, pero no importa, total, no escucha nadie. Yo pongo un hierrito a calentar, pienso en la parrilla, pienso en el fin de semana, y lo pongo arriba del fuego, y veo que se pone rojito y se calienta. Bueno, yo puedo determinar, de acuerdo al poder calórico del combustible que utilicé, el tiempo que estuvo expuesto al fuego, el material con el que estaba hecho este mineral de hierro, digamos, su composición más precisa. Puedo también aislar el experimento y decir que no hay viento, puedo decir que las condiciones climáticas eran de determinada temperatura, y entonces bajo todos esos supuestos, digo, después de 15 minutos el hierro se pone rojo. Y empiezo a establecer una ley que dice, cada vez que coloco el hierro arriba del fuego, se calienta, digamos, ¿no? El que se va a calentar es el que escuche esto, porque no es muy académico todo lo que le estoy diciendo. Pero si yo quiero hacer lo mismo con el comportamiento de las personas, no lo puedo hacer. Y esta es la dificultad de las ciencias sociales en general y de economía en particular. Esta es la dificultad. Yo no puedo hacer un experimento, aislarlo, probar varias veces en qué condiciones este experimento llevado adelante varias veces, cuidando exactamente los parámetros bajo los cuales se llevó adelante el experimento. En ciencias sociales no lo puedo hacer, porque si yo les pregunto a todos ustedes qué harían si la nafta se va a 40 pesos, y probablemente cada uno contesta una cosa distinta. Y es difícil establecer comportamientos del tipo universal, que se verifica en todas las personas, que todo el mundo los lleve adelante. Y digo, bueno, hay una ley que establece que si sube el precio de la nafta, la conducta de las personas es tal o cual. Probablemente habrá una gran cantidad de decisiones que cada uno adoptará. Alguno me dirá, yo no tengo auto, a mí que me importa la nafta. Otro dirá, yo tengo que usar el auto sí o sí, salga lo que salga la nafta. Otro me dirá, yo tengo una bicicleta, así que no gasto nafta. Bueno, todas estas dificultades que están asociadas a conducta de los seres humanos son más difíciles de fijar y de establecer en leyes de comportamiento. Pero aún, a pesar de esto, existen leyes, existen regularidades en las conductas. Por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta sencilla. Si aumenta el precio de un bien, en general, ¿qué conducta adopta la gente? Pregunto a San Francisco, por ejemplo. ¿Habrá llegado la voz? Hola. No escuchamos, profe, la pregunta. ¿No escucharon la pregunta? Perdonen, ¿ustedes me están escuchando más o menos? ¿Todo bien? En general, ¿me están escuchando? Muy Villa bajito. María, sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno, pregunto particularmente a los amigos aquí de San Francisco si ustedes me pueden contestar una pregunta que tiene que ver con ¿qué conducta adopta la gente cuando aumentan los precios de un determinado bien? ¿Compran más o compran menos de ese bien? Compran menos.
Menos. Bueno. Eso es una primera ley de comportamiento en economía que tiene que ver con las teorías del mercado, en donde dice que nosotros que salimos al mercado a buscar cosas, formamos parte de la demanda y como demandantes encontramos que hay una relación que es contraria entre el precio de los bienes y la cantidad de esos bienes que yo quiero comprar. Entonces, cada vez que el precio de algún bien sube, la ley de demanda dice que si sube el precio, disminuyen las cantidades demandadas de ese bien, ¿sí? Entonces ahí tengo una ley que no es una ley de la física, que no es una ley de las matemáticas, pero que resume mayoritariamente el comportamiento general. Después tenemos que entrar a analizar casos particulares, ya cuando veamos mercado en la clase 2, clase 3, no vamos a meter más en profundidad en esto. Hoy es simplemente un paseo rápido para una introducción al tema economía. Entonces, en el concepto de economía, ¿qué teníamos presente? La palabra ciencia. Dijimos que esto tiene que ver con el método a través del cual se va formando conocimiento en economía, que es una ciencia. Tiene que ver en el concepto de ciencia, que yo estoy hablando de recursos escasos. Ahí aparece un concepto, el de escasez. Es decir, si hay abundancia de un determinado bien, yo me dedico a hacer economía sobre ese bien, pregunto en general, ¿uno hace economía cuando tiene un bien en abundancia? No lo hace por esta razón. Solamente la economía tiene como objeto de análisis los recursos escasos. Por ejemplo, el aire, por ahora, gracias a Dios, el aire tenemos en abundancia, en las cantidades que se nos ocurre, respiramos libremente todo lo que se nos ocurre. Estará un poquito más, un poquito menos contaminado, pero por ahora no hay restricciones. Entonces, si a alguien se le ocurriera poner un precio a este bien, a este recurso, sería ridículo porque es un bien libre, hay en abundancia y no requiere de su administración, ¿no? Salvo en determinados, digamos, en el fondo del mar o en algún viaje que se haga por ahí por el espacio, cosas por el estilo, ahí sí puede ser escaso y ya va a ser objeto de administración de ese recurso, en consecuencia va a ser objeto de estudio también de la economía. Bueno, ahí está el concepto de producción y de distribución. El concepto de producción y distribución tiene que ver con un proceso de transformación de los bienes. Hay una suerte de matriz que toma en cuenta los insumos. Es decir, ustedes imaginen cualquier proceso de transformación, la industria del pan, la que fuera, en donde yo recibo la harina, hay un proceso de transformación y obtengo el pan, ¿eh? Entonces ahí estoy pensando en un proceso de producción donde en ese proceso interviene capital, el valor de las máquinas. Cada vez que pensamos en capital en economía tenemos que pensar en las máquinas, ¿eh? Hay gente trabajando, digo, el factor trabajo también está involucrado en este proceso, y luego está otra parte del proceso productivo que es la distribución, es decir, cómo llega ese bien a cada uno de nosotros, ¿eh? Luego, en el concepto también está dentro del mismo esta idea de la eficiencia. Nosotros ya la vamos a analizar al ver la frontera de las posibilidades de producción. Un uso eficiente significa ir logrando el mayor aprovechamiento posible, con lo cual yo estoy pensando en que no hay ninguna alternativa que me mejore los resultados en términos de uso alternativo de esos factores, ¿eh? Quiere decir que no hay nada que yo pudiera hacer para mejorar más aún mi producción o el uso de determinados factores. Entonces yo me encuentro en un terreno donde le estoy dando un uso eficiente.
ya sea a un proceso de producción, a un insumo, a mis horas de trabajo, lo que fuera. Y el destino de la producción, distribución de esos bienes hechos en esta manera eficiente, que es atender a la satisfacción de las necesidades. Nosotros como demandantes vamos al mercado, buscamos bienes para satisfacer nuestras necesidades. Y ese es un poco el objetivo. Bien, hasta ahí vamos. Yo, si no me detienen, sigo. Bueno, la eficiencia productiva, entonces, ¿qué es en economía? Quiere decir que no puedo producir más de un bien sin producir menos de otro bien. Esto, si un país determinado tiene solamente posibilidades de producir dos tipos de bienes, no sé, alimentos y bebidas, un tipo de producción eficiente es aquella en la cual yo no puedo producir mayor cantidad. Supónganse que yo estoy produciendo una determinada combinación de bebidas y de comida, cualquiera, y quiero producir más de una de esas dos, o comida o bebida. Si yo puedo lograr producir más comida o más bebida sin afectar a las cantidades que actualmente produzco, estoy haciendo un uso más eficiente de los recursos, ¿sí? Ahora, si yo produzco más bebida a costa de producir menos comida, ahí tengo que entrar a analizar otros conceptos, como el costo de oportunidad, el precio de estos bienes, cuánto me cuesta a mí producirlo. Ahí voy por otro carril. Entonces, en la medida en que en una economía yo no puedo producir más de un bien sin producir menos de otro, estoy haciendo un uso eficiente de los factores de la producción. Bien, continuamos. Bueno, toda esta historia de la economía nace allá hace tiempo con los autores clásicos. Ahí yo puse uno de ellos, Adam Smith, David Ricardo, etcétera. Él establecía que en esto del funcionamiento de los mercados y de la oferta y de la demanda, pone el acento en la mano invisible, que es la que regula el funcionamiento de los mercados. Esto lo tienen que haber escuchado bastante, lo tienen que haber leído. ¿Qué significa esto de la mano invisible en los mercados? Habría un conjunto de fuerzas que se encuentran en el mercado, nosotros demandando bienes, un conjunto de gente produciendo y ofreciendo bienes. Y en ese mercado se encuentran y hay un proceso de negociación por el cual lo que el demandante lo que busca es pagar lo menos posible, el oferente lo que busca es lograr el mayor beneficio posible, y esa confrontación de intereses va haciendo de que el mercado encuentre en algún lugar un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio a la que están de acuerdo tanto el que compra, el demandante, como el que vende, el oferente, están de acuerdo en esas condiciones de precio. Y en esto creía mucho Adam Smith. Entonces, esto es una frase que extraje de él: el pan no lo obtenemos en el mercado por la benevolencia del panadero, ni la carne por la benevolencia del carnicero, sino porque estos buscan una ganancia monetaria. Según el amigo Smith, lo que mueve al empresario, al productor, es su deseo de obtener una ganancia, y eso es algo bueno que lleva a buen puerto en este lugar que es el mercado, en donde nosotros vamos a demandar nuestros bienes. Entonces, cada vez que nosotros estamos pensando en los autores clásicos
en economía, estamos pensando en un mercado en donde no hay Estado. No sé si habrán escuchado esto de la vida cotidiana por ahí, ¿no es cierto? Cuando, sobre todo, cuando nos acercamos a las campañas políticas, hay uno que está a favor del mercado, otro que está a favor del Estado, hay unos muchachos que dicen, no, nos va mal porque el Estado es muy grande, otro que te dice, no va mal porque el mercado es muy grande. Entonces el mercado dirige todo, y si yo tengo que tomar una bebida gaseosa, y tengo que ir y pagar lo que me indican los líderes del mercado de esa bebida gaseosa, ¿sí? Entonces los mercados son los que mandan, los que establecen las condiciones de calidad y precio. Eso es para alguna gente, y para otra gente el Estado tiene que tener una mayor presencia, ya sea produciendo, ya sea distribuyendo o controlando el funcionamiento de ese mercado. Por ejemplo, si ustedes quisieran tener servicio de Internet y tienen un conjunto de opciones que son las empresas que proveen el servicio de Internet, pero esas empresas podrían hacerse los pícaros y contratar por una cantidad de señal, una intensidad de señal, y darle otra cantidad mucho menor. Bueno, ahí es donde el Estado juega un papel, donde se para en el medio de los dos y dice, no, estas son las reglas que se debe respetar, la intensidad de la señal se va a medir en esta unidad de medida, y el consumidor tiene derecho a recibir esa determinada cantidad de intensidad en la señal, para que ese contrato tenga validez. Si no, el Estado le exige a las empresas el cumplimiento de esos contratos. Entonces yo tengo por un lado, o solo mercado, como recomienda el amigo Esper, el otro que se peina lindo, ¿cómo se llama? Milei, o por el otro lado tengo gente que me recomienda una mayor presencia del Estado, ya sea produciendo o regulando el mercado. Regulando es estableciendo las condiciones en las cuales las empresas entregan esos bienes o prestan esos servicios. Por ejemplo, el Estado se mete a regular la calidad de lo que comemos. Entonces hay instituciones que cuidan este aspecto, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Hay organismos públicos que se encargan del control bromatológico de lo que consumimos. Ahí en ese caso el Estado se está metiendo en un mercado, el mercado de los alimentos, se para adelante de los que producen, de los que ofrecen esos alimentos, y le dicen, los alimentos tienen que cumplir determinados requisitos. Esos requisitos los fija o los establece entonces el Estado. Entonces, podemos pensar en... ¿Sí, cómo lo escucho? Profe, ¿Sí? en realidad Adam Smith fue nombrado el liberalista económico, donde lo que él preponderaba era la menor intervención del Estado sobre lo que son la economía, o la libertad de la economía. Sí, perfecto. A mí me gustaría, por favor, si hay posibilidad de que me digan nada más cómo se llama y de dónde está hablando, así podemos compartir todos. De Resistencia, Darío, mi nombre. Darío de Resistencia. Bueno, ¿entendieron lo que dijo Darío? Darío dice, el amigo Smith estaba en un costado de este pensamiento. Sí, para el amigo Smith lo único que existía era el mercado, no debía existir el Estado, o debía, más vale, existir solo para permitir de que el mercado actuara en libertad. En todo caso era un Estado que cuidaba y garantizaba que se pudiera llevar adelante la transacción o el encuentro entre quien produce y quien consume, ¿sí? Entonces esa era la visión del amigo Smith, del otro amigo que tenemos también, David Ricardo, que allá por 1700 y pico al final
estaban compitiendo con las otras ciencias ya mucho más avanzadas, pero dando nacimiento a las ciencias económicas, ¿sí? Es cierto lo que vos decís. El amigo Smith estaba parado en uno de los costados de estas opiniones. Yo simplemente les cuento de que en esto hay visiones diferentes, y estas diferencias no significa por esto que la economía deje de ser una ciencia, que existan diferentes opiniones respecto del grado de participación del Estado y del mercado en la economía, no significa por esto de que no haya leyes de comportamiento que puedan ser demostradas, conductas que puedan ser demostradas. Por ello es que tiene esta materia, digamos, el estatus de ciencia, a la hora de identificar todo su campo de conocimiento, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Acá esto se ve re chiquitito, yo no alcanzo a ver nada. Bueno, aquí yo traté de agregarle una opinión. Ustedes después la leen con tranquilidad. Esta opinión tiene que ver justamente, como yo me imaginé que alguien de Resistencia me iba a hacer esta pregunta, entonces, ¿qué hice? Le agregué un pensamiento de otro que no es amigo de Adam Smith, digamos. Contrariamente a eso, no solo no es amigo de Adam Smith, sino tiene un criterio absolutamente distinto, porque considera de que hay cosas que son importantes a la hora de pensar en los problemas de una determinada región o de un determinado país. Si un economista liberal viene y analiza lo que pasa en la Argentina en este momento, si sobrevive luego al análisis, y va a tener una determinada visión. La escuela de pensamiento de la CEPAL, Segunda Guerra Mundial, para que ustedes se ubiquen, Raúl Prebisch, la Comisión Económica para América Latina, que agrega como novedoso al pensamiento científico. Agrega un dato y dice, señores, no solo existe la teoría económica, sino también existen las realidades. Las realidades llaman a la estructura de una determinada de un determinado país, de una determinada región. Es decir, la historia que vivió ese país, esa región, son absolutamente distintas. Nosotros tenemos, en este momento yo estoy viendo en pantalla 8, 9, 10 lugares de la República Argentina, y en cada uno de ellos el proceso migratorio fue totalmente distinto. Las edades de las ciudades en las que cada uno vivimos son absolutamente distintas. Por acá, por Santa Fe, pasaron hace como 400 años, por Resistencia un poquito menos, por San Francisco me dirán ellos, por La Rioja también, vinieron de distintos lugares. Entonces, ¿qué tipo de actividad económica se llevaron adelante en cada una de las regiones? Tienen que ver con su historia, con sus posibilidades, con la estructura, con la forma en que estaba organizado el país por aquellos momentos. Esto es lo que dicen estos autores, los autores de la corriente de pensamiento de la CEPAL. Ojo, tengan presente la estructura de conformación, porque eso, de alguna medida, determina en qué situación nos encontramos hoy. Porque si viene un economista y dice, analiza las cuentas del país, analiza el producto, analiza el sector público, el Banco Central y todos los aspectos más importantes de la economía argentina hoy, y no sabe nada de historia, a lo mejor le sorprenda a ese economista que hayamos tenido una corrida cambiaria, como tuvimos todavía no hace menos de un mes. Entonces ese economista dice, no, la gente en la Argentina debiera comportarse de tal o cual manera. Pero si no sabe nada de historia, no sabe que, por lo menos yo tengo 8, 9 crisis en el lomo, no sé. Cada uno de ustedes tendrán algunas que contar. Y esas crisis o esos antecedentes o esa historia hace que nosotros actuemos de determinada manera, condicionado
por nuestra realidad, condicionado por nuestra historia. Y no es lo mismo la conducta en otro país de América Latina o en otro país de África, de India, un país asiático, un país europeo. En todo el mundo se produjo una revaluación del dólar, subió el dólar a nivel internacional, subió la tasa de interés a nivel internacional hace 2 o 3 semanas. Esa subida de la tasa de interés significa que esa moneda es más fuerte, ya vamos a ver cómo se mide eso. Entonces ese hecho de que esa moneda, el dólar, sea más fuerte en el mundo y que todas las monedas de todos los países del mundo hayan perdido valor con relación a esa moneda fuerte, no fue igual en todos los países. ¿Por qué no fue igual? Bueno, por esta cuestión que hay que tener en consideración. La historia, la realidad de cada lugar, en qué situación se encuentra al momento que ocurre ese fenómeno. Ahí tenemos un caso en donde ocurre un fenómeno externo, exógeno, no lo generamos nosotros, pero si yo reviso cada uno de los países, cada uno tuvo un comportamiento diferente. En todo existe la economía, en todos existe la ciencia de las economías, y sin embargo, como esto tiene que ver con el comportamiento humano, las respuestas fueron diferentes. Las respuestas fueron diferentes. Bueno, esto sería esta filmina que está aquí. Pasamos, si la máquina me lo permite, un segundo. Pasamos a la siguiente filmina. ¿Se ve bien esta filmina? ¿Sí? Muy bien, veo algunos dedos gordos para arriba. No sé bien cómo se llama el gordo, pero bueno. Parece que está bien en Resistencia, los amigos de Resistencia, ¿todo bien? No se me duermen, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que era lindo dormir la siesta en Resistencia, me acuerdo que era lindo, sí. No, estamos despiertos. Sigue siendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Inclusive me hicieron bullying acá porque... ¿Por qué le hicieron bullying? Me dijo, vi dedo gordo, mirá, te está mirando a vos. No, de ninguna manera, Por favor, chicos, por favor, no sé cómo se maneja el bullying, A mí en el colegio Don Bosco me metían unos castañazos espectaculares y mi viejo nunca dijo nada del bullying ni nada por el estilo. Así yo soy de otra época, no sé ni cómo se maneja ese tema del bullying. Bueno, no le hagan bullying ahí al muchacho pobre. Bueno, ven en la pantalla ahí un dibujito con algunos colores, amarillo, rojo, azul. Yo ya no sé qué colores usar para despertarlo, ¿Lo ven bien ahí? ¿Todos lo ven bien? ¿San Francisco? ¿Están más... Al lado de creo que dice Vaquerías, ¿qué dice? Ahí no leemos. Época colonial. ¿Qué no ven? ¿Qué no ven? Época colonial. Difusión, dice sí, del ganado, vaquería y al lado, ahí ya no se lee. Estancia colonial, saladero, ovino y frigorífico. Está clarísimo, ¿cómo no lo ven? No lo leen. No lo leen. Bueno, yo ya les voy a ir explicando qué significa eso. Siguiendo con esta idea de los economistas de la CEPAL, que decían, muchachos, no se olviden no solo de mirar la teoría, sino de mirar la realidad en determinadas zonas, en la historia de ese lugar. Esto es un pequeño resumen de lo que ocurría en el mundo y de lo que ocurría en la Argentina. Entonces ahí yo tengo en una barra identificado el año 1500 hasta el año 1970, ¿sí? En este primer gráfico, en esta primera filmina, yo veo qué pasó particularmente en la Argentina entre 1500 y 1970. En primer lugar veo 3 colores, amarillo, rojo y azul, y digo, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Con qué estaba pasando en el mundo en ese momento? Entonces, hay una zona entre 1500 y 1750
donde yo le identifico a España como un país líder a nivel internacional, ¿no? Entre 1500 y 1750. Luego, entre 1750 y 1930, que tienen lugar la primera y segunda revolución industrial en el mundo, pasa a Inglaterra a liderar el concierto de países a nivel internacional. Pasa a ser la primera potencia a nivel internacional. Y luego de la crisis del 30 en adelante, pasa a ser Estados Unidos. Entonces, yo es algo que no puedo dejar de tener en consideración a la hora de mirar la historia económica de mi país. Digo, hay 3 momentos, 3 intervalos de tiempo en los cuales a nivel internacional se han producido cambios en materia de la hegemonía, cambios en términos de quién manda. Y ahora si yo voy en la parte de arriba de este pequeño gráfico, hay una línea en donde está identificado lo que me preguntó una de las chicas, que no me dijo el nombre. ¿Cómo se llama la que habló hoy? Que me preguntó por la difusión de... San Francisco. Eugenia de San Francisco. Eugenia, bueno, ahí tenemos en una barrita un libro de Horacio Giberti, que es un economista especialista en historia del sector agropecuario argentino, que es muy importante para la historia de nuestro país, en donde va describiendo en un intervalo de tiempo de 400 años aproximadamente, cuáles eran las actividades predominantes en la Argentina. La primera etapa se llama difusión del ganado, alrededor de 100 años, y eso es simplemente el ganado que trajeron los españoles, se reprodujo libremente y ocupó la región pampeana de nuestro país. Una etapa en donde no está la mano del hombre detrás de esto, y hay un crecimiento del stock de hacienda, de la cantidad de hacienda, pero sin un proceso en el cual alguien se haya planteado un proceso de producción agropecuario, en este caso difusión del ganado, de las primeras razas que trajeron los españoles. Luego tenemos un periodo de 150 años en donde, ¿qué hicimos? Salimos a cazar esos animales que este autor lo identifica como las vaquerías. Entonces ahí se producían expediciones para ir a cazar los animales y obtener las dos cosas más necesarias para esa época, que era el cuero y la carne. La carne en esa época jugaba un papel muy importante porque había un gran uso a nivel internacional de mano de obra esclava, y el consumo de alimentos de la mano de obra esclava preferentemente era la carne salada, digamos, el tasajo, que era lo que permitía su conservación a lo largo del tiempo, y hacer travesías como el cruce de hacia cada uno de los continentes, o la alimentación de una determinada población, ¿no es cierto? Y en eso, fíjense en nuestro país cuál es el aporte: animales, comida. Entonces vamos pensando en cómo se va armando nuestro país, la Argentina, que es a donde yo pongo el pie a la hora de tratar de traerlos a economía. Si bien nosotros vamos a hablar de economía, yo siempre referencio a dónde estoy y en qué momento, para que ustedes por allí puedan recordar o ayudar a razonar estas cuestiones. Bueno, luego viene una etapa de alrededor de 60, 70 años que se denomina la estancia colonial. La estancia colonial, ¿en qué consistió? Y a algunos se le ocurrió, bueno, de acá hasta acá es mío, y le pongo alambre y unos potes, y bueno, a partir de ahí, adentro de ese predio, el proceso de producción ya no fue libre como en la época de la difusión del ganado, sino
estuvo ordenado y organizado en un primer establecimiento con característica del proceso de producción capitalista, en donde hay ordenado un conjunto de factores, un proceso de producción y obtengo un producto final. Esta estancia colonial es la primera expresión de la explotación capitalista en nuestro país, vinculada al sector agropecuario, ¿no es cierto? Luego viene la etapa que se identifica como desaladero, en donde hay un crecimiento muy fuerte de la conservación de la carne a través de este proceso productivo. Luego viene otra etapa y que tiene vínculos con el final de la primera revolución industrial. En la primera revolución industrial, ¿alguien se acuerda cuál era la actividad económica que más creció? Cuando ustedes piensan en la primera revolución, ¿en qué innovación tecnológica estoy pensando? ¿Cuál fue el aporte de la ciencia? ¿Alguien se acuerda algo? La máquina de vapor dio inicio digamos, a que hagan funciones las máquinas ya de manera como es mecánica. Sí. Sí, una pregunta, ¿el nombre? Edgardo de Resistencia. ¿Edgardo de Resistencia, que tenía problema con el dedo? Exacto, sí. No. Edgardo, no abra la mano porque me parece que los compañeros tienen razón, Voy a confirmar. Tiene la mano muy grande. Edgardo, eso es así, efectivamente la máquina de vapor, se incorpora a la máquina de vapor como primera innovación tecnológica. ¿Y a dónde va a parar como industria de gran escala a nivel internacional? A la industria textil. Claro, a la industria de transporte a través de la locomotora y el tren, a la industria de transporte también a través de los barcos, cuando comience a incorporarse más al final de esta primera revolución industrial, ya más acercándonos a 1800, a incorporar esa máquina de vapor en distintas actividades, ¿no es cierto? Entonces, en esa época en donde a nivel internacional Inglaterra se queda con el mundo, Inglaterra produce telas. Inglaterra produce un proceso de migración del campo hacia la ciudad y tiene lugar en las ciudades inglesas un desarrollo industrial muy fuerte. ¿Y qué necesitan? Necesitan materia prima. ¿Y quién le da la materia prima? La Argentina. La Argentina es la que se inserta en el mundo a dar la materia prima al principal país productor, al principal país industrial de la época. Es decir, que nosotros teníamos una fuerte vinculación con los líderes en materia económica a nivel internacional. Estábamos muy vinculados, eso se denomina la etapa del ovino en el sur del país con la producción de lana y es donde nosotros nos incorporamos con otro producto más a la economía internacional, la provisión de lana para el desarrollo de la industria textil en Inglaterra. Luego viene otra etapa, la etapa del frigorífico, y debajo de eso yo puse MPE, que significa modelo primario exportador y que va desde 1860 a 1930. Estamos hablando de que durante todo ese periodo de tiempo, que así lo clasifican los economistas, los historiadores, lo denominan modelo primario exportador, porque todo estaba ordenado para vender productos del sector primario al mundo, ¿sí? Esto tiene muy fuertes consecuencias. No estamos hablando de 2 o 3 años, estamos hablando de 70, 80 años en donde la actividad predominante y el país crece. Hace 70 años que a nosotros nos está yendo para la mona, que vamos para atrás y para adelante. Imagínense en aquella época 70, 80 años en donde fuimos en una misma dirección y esa dirección era la provisión de insumos y materia prima y alimentos al mundo. Ahora vamos a ver que esto tiene consecuencias muy fuertes en la estructura económica del país. Luego, a partir de 1930 en adelante,
crisis de por medio, ya vamos a ir agregando información de esta crisis en particular. En los 40 años que va de la crisis del 30 hasta mediados de los 70, que coincide con otra crisis que es la del petróleo, ¿sí? Ahí tengo varios de historia ahí en Resistencia que lo deben saber, ¿no es cierto? La crisis del petróleo mediados de los 70, ¿no? Es así. Bueno, en ese intervalo de tiempo, el modelo económico argentino cambia de industrialización por sustitución de importaciones. Antes, ¿cómo era? Modelo primario exportador. A partir del 30, ¿cómo es? Modelo de sustitución de importaciones. Antes el negocio era vender lo que yo producía. Ahora el negocio es producir lo que yo compraba. Modelo primario contra modelo secundario. Producción vinculada al sector primario de la economía con producción vinculada a la industrialización, transformación de bienes. En un caso, exportación era la palabra clave, en el otro es importaciones. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Lo que le compraba al mundo, yo le vendía los insumos para la revolución industrial en el mundo. ¿Y qué compraba? Y todo lo producido en el mundo. Yo un segundito que tenemos una visita aquí que va a hacer uso de la palabra la señora Patricia, ahí lo va a saludar. Pero ya te dije los otros días que eras un economista raro. No, hola. Hola a todos. Bueno, ya se debió haber presentado el profesor Neville. Bueno, escuchen, vieron que a todas las regionales les mandé el historial, algunas ya se están comunicando. Recojan de todos los alumnos y si faltan algunos alumnos los que se reinsertaron tarde en la lista, los agregan y me preguntan en qué estado están. La cuestión está que en esta semana me envíen si algo de la planilla está incompleta o alguna calificación falta porque los docentes no las volcaron y a partir del jueves vamos a ir por regional que vayan recuperando porque no queda mucho tiempo. Si bien la mayoría están bien para empezar el tercer nivel, aquellos que están retrasados con las materias del primero, por favor, es urgente porque si no nos genera un problema en cuanto a las correlativas. Es necesario tener todo el primero aprobado para cursar tercero, ¿está? Y después todo regularizado el segundo para poder hacer la práctica supervisada, que esa materia la voy a dar yo. De todas formas, ya me están mandando de varias regionales, incluso de Paraná me preguntaron cómo hacer para recuperar las materias que faltan. Después váyanme llamando en la tarde, así los voy contactando ya con los docentes, aquellos alumnos que se estén retrasados, ¿saben? ¿Alguna consulta? Lo que queda de este año es el profesor Neville en la parte de introducción a la economía y taller Nancy Giofredo. Son las únicas dos asignaturas que restan para terminar el segundo nivel. Después estoy organizando las asignaturas del segundo de cuatrimestre, que sería el primer año del tercer nivel, donde vamos a dar dos electivas, una de las electivas académico-administrativas, que ya estoy tratando con la gente de informática de rectorado, donde se van a dar los módulos de SISACAT y SISADMIN bastante profundo para todos, y la parte teórica de la académica. Y la otra, que es de mantenimiento, para la gente de servicio de mantenimiento que quieran elegir esa asignatura, es otra electiva, ¿sí? Así que, bueno, mándenme un mail o me llaman por teléfono a la tarde, así vamos organizando lo que falta para aquellos alumnos que están retrasados, ¿saben? ¿Alguna consulta? No, queríamos saber eso de acá de San Francisco, Pato. Sí. ¿Cómo hacemos para enviar los trabajos prácticos que faltan? Bien. Mira, nosotros habilitamos un nuevo mail, no es ni el mío personal, ni el mío de acá de la dirección, ni es el de Paula, sino uno que se los voy a poner ahora en el campus para que vayan guardando ahí todos y nos quedan todos registrados y nosotros se lo vamos mandando a los docentes. Así el docente
tiene todo lo que enviamos, nosotros chequeamos lo que enviamos para reclamarle las calificaciones, porque si no con distintos mails se nos hace lío y si no está en el campus peor. Así que váyanlo enviando hoy a la tarde, se los paso, es un institucional de la Tecnicatura y ahí los van pasando todos los trabajos que faltan. Buenísimo, muchas gracias. Dale. Bueno, los dejo y cualquier duda me llaman. ¿Cómo vas a evaluar la materia? Todavía no sabés. Una pregunta al aire. Ah, ¿no sabés? Bueno, listo. Después lo charlamos con Nancy, a lo mejor hacemos una cosa integrada. Listo. Bueno, chicos, nos vemos. Un besito. Chao. Sí, sí. Gracias, Patricia. Chao. Bueno, bien, continuamos. Sí, la verdad que todavía no pensé cómo evaluar, pero bueno, ya vamos a pensar en algo se nos va a ocurrir. Otros años fue un trabajo práctico, otros años fue unas preguntas. De cualquier manera, ahí voy a ir mandando material, la base va a ser el material que yo voy enviando previamente. Bueno, entonces, retomando, ustedes pudieron visualizar ahí 500 años más o menos, 600 años, de 1500 a casi al 2000, y continuando, y vemos las grandes fuerzas que están en juego. Está en juego la historia, cómo se armó el país, está en juego qué pasó en el mundo en materia de hegemonías, con cambios gigantescos. También han visto primera y segunda revolución industrial, ya estamos en una revolución tecnológica adicional hace algunos cuantos años, con lo cual todo esto es al solo efecto que ustedes vayan viendo que en economía ocurren cosas que inciden muchísimo y que a veces no solo tienen que ver con las decisiones de nosotros, de los que vivimos acá, sino que estamos siendo afectados desde distintos lugares y por distintas circunstancias. Bueno, este primer gráfico tiene esa finalidad, dar una ubicación en un periodo de tiempo muy largo. Yo sigo con la cabeza puesta en que es importante la historia a la hora de mirar los grados de respuesta de una sociedad. Vamos a continuar. No me da más bolilla por el pizarrón. Vamos a seguir con este. Bien. Ahí les hice un pequeño mapita de la Argentina y puse un barquito, ese de Playmobil para los que saben de estas cosas, los que saben de juguete y tienen niños sabrán que eso es un Playmobil. No encontraba nada para sacarle una foto a un barquito. Después le hice a un tren y después le hice a un camioncito. Porque esto también tiene que ver con nuestra historia. Y también hay un conjunto de caminos de hierro en la Argentina hasta 1900. Esto siguió un tiempo más, extendiéndose con nuevas líneas hasta 1930, pero ¿qué particularidad se puede observar en la conformación de las vías del tren? Que todo tiende hacia los lugares en donde hay puertos. Y si nosotros vimos el modelo primario exportador durante 70 o 80 años, nuestro país creció fuertemente, creció como los países, más que los países líderes del mundo, en base a un modelo que consistía en sacar lo que nosotros producimos, pasarlo por el puerto y mandarlo para afuera. Eso es modelo primario exportador. Yo puse estos tres medios de transporte porque también se da una particularidad, que yo la veo aquí en mi provincia de Santa Fe, y les contamos a los amigos de Córdoba y les contamos a los amigos de La Rioja,
que acá en el litoral, nosotros entre medio de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, tenemos un río, el río Paraná. Y si sigo para arriba entre Resistencia o el Chaco y Corrientes, sigue el mismo río, y un poquitito más arriba se junta con el Paraguay, etcétera. Entonces, hay un dato básico que es qué infraestructura natural tenía nuestro país, por ejemplo, en nuestra región. Mientras fue negocio, el transporte de carga fue a través de barcos. Luego, como les indicaba, acá el amigo nos recordó que la máquina de vapor viene a hacer su aporte a la industria del transporte y aparece el tren. Y estamos viendo las vías del tren, la cantidad de kilómetros de vías de tren de nuestro país. Todos ordenados hacia el puerto de Buenos Aires. Pero con una particularidad, en el caso de nuestra zona, la vía del tren estaba al lado del río. Entonces ustedes tienen el río Paraná para arriba y después tienen la vía del ferrocarril al lado. ¿Por qué? Y bueno, porque había que demostrar que los barcos, que eran de holandeses, franceses, españoles, eran una tecnología obsoleta al lado del tren, que transportaba a más velocidad mucha más carga. Entonces lo pusieron uno al lado del otro. Ustedes saben que es muy importante la infraestructura porque es acumulación de riqueza que refleja cómo va a crecer el país en los futuros años. Es decir, si yo hago una ruta, esa ruta me tiene que rendir mucho dinero, porque sale carísima, Entonces, como la ruta sale muy cara, o 1 kilómetro de vía de tren sale muy caro, realmente tiene que hacer un aporte al crecimiento del país, porque es un esfuerzo muy grande que se hace desde un país que es muy amplio, con distintas formas de producir. Luego, como tenía el río Paraná, tenía la vía del tren, también tengo los camiones por ahí. Y los camiones fueron en nuestra zona la Ruta 11. ¿Y la Ruta 11 dónde está? Al costado del río Paraná, al costado de la vía del tren. ¿Sí? Entonces tengo tres, tengo el río Paraná, tengo la vía y tengo la ruta. ¿Por qué? Y bueno, porque la ruta toma auge después de la crisis del 30 con la hegemonía de Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué producía? ¿Qué producía el amigo Henry Ford en la revolución industrial, en los grandes de la industria? Vehículos, autos, camiones. Claro, exacto, autos, camiones. Bueno, entonces ellos querían mostrar que era mejor el camión que el ferrocarril. Entonces había una competencia. Entonces, ¿dónde lo hago a la ruta? Y al lado de la vía, al lado de la vía. Entonces ustedes tienen la ruta, la vía y el río. Es un desperdicio de esfuerzo, de riqueza acumulada en capacidad de producir. Si nosotros pensamos en un país entero, integral, en donde hay que sacar la producción de todos los lugares, pero yo tengo que sacar la producción de La Rioja, y a mí me conviene una ruta de este a oeste, y no rutas que vayan solamente a los puertos. Si yo pienso en un desarrollo ordenado como país, pienso en el norte de Santa Fe, pienso en el Chaco, pienso en Formosa, y pienso que las vías de comunicación tienen que ser diferentes, pero eso cuesta mucho dinero, eso significa riqueza acumulada, y nosotros hemos acumulado la riqueza y la hemos ordenado bajo las directivas de un modelo que se llamaba modelo primario exportador, que significaba sacar la producción del país para sacarla afuera, para exportarla. De ahí las dificultades permanentes que nosotros tenemos a la hora de discutir cuál es el modelo productivo que va a adoptar la Argentina. ¿Vamos a seguir produciendo comida y vendiéndole al mundo, o vamos a llevar adelante algún proceso de transformación industrial, de transformación de bienes para
el mercado doméstico, o sea, el mercado interno, o para exportarlo. Pero esto es una suerte de posición antagónica que ha guiado los destinos de nuestro país. Volver al modelo en el cual tiene valor, o el único que tiene valor en nuestro país, y lo único que hay que cuidar es la producción primaria o la industrialización de la producción primaria con destino al mercado externo. Cada una de estas cosas tienen consecuencia hoy, gente, tiene consecuencias. Definir eso fue definir que nosotros podemos producir y exportar todo el trigo que querramos. Hoy, 2018, nosotros podemos producir y exportar todo el trigo que queremos. ¿Pensando en qué? En que el país solo crece en base a la producción primaria y a la exportación de esa producción primaria. Pero eso tiene consecuencia hoy, porque yo fui a comprar el pan al lado de mi casa hoy y salía 70 mangos el kilo. ¿Por qué? Y porque el señor que exporta le va fantástico, porque hubo una devaluación y le pagan más la bolsa de harina. ¿A dónde le pagan más? Afuera. Entonces, ¿qué quiere el señor que exporta? Y que acá adentro, para vendérmela a mí, para que me hagan pan a mí, me la cobra más cara. ¿Por qué me la cobra más cara? Y porque si no la vende toda afuera. Entonces, una estructura productiva que tiene cientos de años y un modelo de una forma de organizar el trabajo y lo que tiene valor en un determinado país tiene consecuencias hoy. Y si viene un economista liberal te dice, abrí todo, que entre la producción del mundo aquí, que el Estado se reduzca a su mínima expresión y así nos va a ir muy, muy bien. Bueno, sobre eso habrá opiniones, hay que discutir, nosotros nos vamos a juntar con elementos para ponernos en una u otra postura o en alguna otra postura que no esté ni en un extremo ni en el otro. Pero me pude explicar adecuadamente en cuáles son las consecuencias de mirar la estructura productiva con la que cuenta un país. ¿Se entendió adecuadamente? Hay alguien que no escuché, que lo veo medio chiquitito ahí, que son los amigos de La Rioja. ¿Me podrán dar señal de vida los amigos de La Rioja? Hola. ¿Me están escuchando? Sí, profe, estábamos recién hablando de lo que es y lo que pasa en la economía, de que es las exportaciones y lo que no se produce o se deja de producir en la Argentina por exportaciones. Correcto. Bien, no, quería saber si llegaba adecuadamente y si yo me estaba explicando, ustedes entendían más o menos por dónde andamos, ¿eh? Estábamos entendiendo y nos íbamos a nuestro querido Menem, de que muchas de las industrias se perdieron por el tema de la exportación y el dólar 1 a 1. Bien, bueno, no, vamos a tratar como tenemos un problema gravísimo en nuestro país, que no estamos en condiciones de discutir ningún tema sin tomar posiciones antagónicas o de vida o muerte, perfecto. Cosas así. A mí me parece bárbaro, yo tengo opinión sobre Carlos el Grande, tengo formado mi opinión, a mí no me preocupa que cada uno de ustedes pueda darla con absoluta libertad, padecen el funcionamiento de la economía argentina, así que lo mínimo que pueden es tener derecho a decir lo que les parezca, lo que absolutamente les parezca. Yo estoy tratando de ordenar nada más, en base a algunos criterios pedagógicos, cómo aprendemos algo de economía argentina, y en el medio vamos empezando a usar algunas palabras clave que son de utilidad en economía, Entonces, ya vamos a entrar a la época del amigo Carlos y le vamos a dar un poco a Carlos. ¿Qué va a hacer? Es así, ¿viste? La parte de Santa Fe, parte de Córdoba, la sufrió mucho con el tema de la industria y la agricultura y muchas cosas. Pero La Rioja tuvimos el parque industrial que creció un poco, pero ahora no lo tenemos. No, bueno, ustedes
debieran seguir teniendo la pista de Anillaco, de donde salía la aceituna que iba a Túnez, no sé, porque me acuerdo que hizo esa obra gigantesca el amigo Carlos. No Algo existe de... más la pista de Anillaco, queda en el No existe. recuerdo. Bueno, sí, la provincia de Santa Fe y Córdoba, por ser provincias más equilibradas en su organización productiva, en ambas provincias son muy fuertes en la agricultura, muy fuertes en la industria y muy fuertes en los servicios, pero tuvimos la ventaja enorme de que esos 70 años de crecimiento de la pampa húmeda nos vimos beneficiados por condiciones climáticas más favorables. Si nosotros hubiéramos tenido que lidiar con la falta de agua, como San Juan, como La Rioja, como todas las provincias allá contra la cordillera, nosotros aquí estamos en la pampa húmeda y somos los principales, Santa Fe y Córdoba, beneficiarios de estos modelos productivos. Ahora vamos a mirar más en detalle. Nosotros hasta acá nos vamos acercando, de intervalos de 500 años vamos poniendo intervalos más pequeños. Acá ya venimos a la historia del ferrocarril, que importa. Sí, ¿alguien está hablando? Sí, de resistencia, profe. Sí, le escucho. Yo creo que un termómetro que tenemos en la Argentina en cuanto a lo que es producción y economía, y que lo podemos ver hoy y es muy visible, son los trenes. Los trenes fue el instrumento de desarrollo económico de todos los países y que sigue preponderando hoy en la mayoría de los países del primer mundo. Y nosotros cada vez tenemos menos líneas ferroviarias, tenemos menos llegada a cualquiera de los dos océanos, estamos en el medio del país más rico del mundo y hay cada vez menos vías de trenes, menos salida hacia el mar y dentro del país, digamos, la producción va en camiones. Sí, correcto. Comparto el criterio, pero miren eso desde una perspectiva. Ya. ¿Alguien más estaba queriendo hablar en resistencia? ¿Hola? Hola. ¿Sí me escuchan? No sé si alguien más quería decir algo. Está llegando con alguna demora la señal. No, acá ya no. No, correcto. Bueno, yo lo único que, ¿cómo se llama que habló recién? Darío, escuchá, ahí, los efectos de no cometer los mismos errores que ya cometimos antes. Yo no sé si hoy es el tren o será la señal de Wi-Fi el que nos va a llevar a ser un país con desarrollo más equilibrado. Lo importante es que al menos se ponga en discusión que formamos parte todos de este país y que cuando uno piensa en un desarrollo productivo tiene que incluir a todas las regiones del país, y no a las regiones que, por un modelo productivo, por una circunstancia de la vida que a mi provincia en particular la benefició muchísimo, que es tener puertos. El puerto de Rosario, que está acá a 150 kilómetros, y sale el 35% de la carga del país, es uno de los puertos más ricos del mundo. Está exportando por un valor de producción más que los puertos más importantes de Europa en este momento, ¿sí? Entonces, yo soy un beneficiario de ese modelo productivo. Mi región donde yo vivo, ahora digo, cuando nosotros tenemos que pensar en un país que no se olvida de nadie, sobre todo de los que están más lejos del puerto, no sé si será el tren en el siglo actual el instrumento adecuado para hacer viajar las mercaderías o para hacer viajar el conocimiento. Y no sé tampoco con claridad ¿qué nos conviene hacer hacia adelante? Solamente digo, hay que tener en cuenta que somos todos los que estamos acá en los límites geográficos de este país, porque muchos de estos modelos productivos no tuvieron en cuenta a regiones más pequeñas y más alejadas del país. Simplemente eso, porque a mí me ha tocado, digamos, en lo personal vivirlo, verlo, conocerlo, y hoy en lo laboral medirlo, digamos, ¿no?
la falta de equilibrio que hay en el desarrollo en la economía argentina. Bien, seguimos con la próxima filmina. Bueno, a mí me gusta hacer estas barras temporales, no sé si se dieron cuenta. Ahí hice otra que la amiga de Resistencia que me revisa todo, que me diga si se lee bien. No, era de San Francisco, si se puede leer bien ahí, Primera Guerra Mundial, Segunda, década perdida. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve adecuadamente el gráfico? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Bueno, ahí tomé, a diferencia del gráfico anterior, de la barra temporal anterior, tomé un periodo de tiempo que tiene más que ver con este siglo o con los últimos 100 años. Ya no miro 500 en la historia, pero sigo con la misma idea. Miro la historia para ver qué me deja a mí como restricción a la hora de pensar en un país que nos tenga bien a todos y adentro. Entonces pongo 100 años y de la línea de colores, que son de dos colores, rojo y azul, ahí obtengo una primera información. Cada uno de esos colores identifica un periodo de gobierno en la Argentina. Y los colores es un criterio de clasificación de los gobiernos que utilizó un profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires, que es Ricardo Ferrucci, ya fallecido, en un libro de política económica argentina, un libro muy utilizado, y él consideraba de que existía dos grandes modelos. Algo de esto hablamos al comenzar la clase. El modelo primario exportador y el modelo de sustitución, el modelo nacional distribucionista y el modelo liberal. Nosotros dijimos hoy cuando comenzamos la clase, liberales, ¿quiénes son? Aquellos que consideran que el Estado tiene que ser recontra chiquitito, inexistente o algo parecido a esto. Ya lo vamos a definir con mayor claridad. Por ahora, una idea muy, muy breve. Cuando yo pienso en el Estado, estoy en la otra punta de un modelo liberal. Cuando yo pienso que el Estado tiene que intervenir produciendo, regulando la economía, estoy en la otra punta de un modelo liberal. Entonces, Ferrucci, ¿qué hizo? Agarró desde 1930 en adelante y fue ubicando a cada uno de los periodos de gobierno de acuerdo a este criterio. Los modelos liberales adoptaban determinada política. ¿Esas políticas cuáles eran? Decían de que el gobierno que había terminado recientemente, casualmente, era un gobierno nacional distribucionista, había hecho las cosas mal. Y todo esto se arreglaba abriendo la economía, permitiendo que los productos extranjeros entren, y que éramos muy malos en la producción industrial. Y que en realidad nosotros teníamos que hacer aquello en lo cual éramos muy buenos, muy buenos. Después, ahí hay un aporte teórico de David Ricardo, también de la época de los autores clásicos, cuando nace la economía, que este autor señala que cada país debe hacer aquello para lo cual es más apto. En ese criterio, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Esto lo dijo antes de 1800. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Y lo que hicimos. Nosotros tenemos una gran pampa húmeda, estamos en condiciones de producir alimentos fantásticamente bien y le podemos dar de comer al mundo. Según David Ricardo, antes de 1800, eso era lo que nosotros teníamos que hacer. Ferrucci, ¿qué dijo? Bueno, yo les cuento que los gobiernos liberales lo que hacen es instrumentar a través de medidas esta cuestión. Si lo que nosotros hacemos está mal y hay que abrir la economía, ¿cómo se abre la economía? No tiene un portón. ¿Qué pasa cuando alguien quiere comprar algo de afuera? ¿Qué le cobran a ustedes cuando una persona tiene que importar algo?
¿Alguno de nuestros alumnos puede gustarle una Harley Davidson? ¿Se produce en la Argentina? No, la tengo que traer de Estados Unidos, creo que se produce. Por el nombre me parece que sí. Si yo la tengo que traer de Estados Unidos, yo no la produzco a esa moto. ¿Qué tengo que pagar a la hora de traer esa moto? ¿Qué se paga en la aduana? Aranceles. ¿Sí? ¿Qué significa abrir la economía para los economistas clásicos? Bajar los aranceles. Entonces, ¿qué ocurre? Sale barato traer de afuera los bienes que nosotros no producimos. Nosotros no producimos motos de esa calidad. Entonces la compramos de afuera. ¿Qué más opinan los autores liberales? Que el Estado tiene que ser chiquitito o lo más chiquitito posible. Y no hay dinero más mal gastado que el dinero gastado en un empleado público. Entonces las plantas de personal tienen que reducirse. ¿A qué? A su mínima expresión. Porque el Estado, ¿cómo tiene que ser? Lo más chiquito posible. Para que yo no tenga que utilizar recursos del Estado para financiar ese gasto improductivo, innecesario. Y a su vez que ensucia la realidad del mercado. Porque el mercado, actuando libre, hace las cosas muy, muy bien. Bien, entonces ahí tenemos en azul y en rojo modelos liberales y modelos nacionales distribucionistas. Los modelos nacionales distribucionistas opinan lo opuesto, absolutamente lo opuesto. Que el Estado tiene que intervenir en la economía, que el Estado tiene que regular la economía y en algunos casos que el Estado tiene que producir. Entonces cuando pienso en YPF, quiero tener una empresa que sea nacional, que se dedica a la extracción de un bien estratégico para la producción nacional como petróleo, gas, etcétera. Cuando pienso en transporte, puedo pensar de que es estratégico tener aviones y esos aviones quiero que sean de bandera nacional, entonces tengo Aerolínea Argentina que sea del Estado, como para una referencia en materia de calidad y precio en el mercado, pero regulada por el Estado. También puedo pensar que la producción o distribución de energía eléctrica esté en manos del Estado y no en manos de empresas privadas, porque digo, las empresas privadas solo buscan el lucro, el Estado no está detrás de otros objetivos. Bueno, eso significa modelos nacionales distribucionistas. Cada vez que asumían esos modelos que están, ustedes pueden ver que van alternándose un rojo y un azul, ¿sí? Se ve eso en la pantalla, ¿no es cierto? Que tengo uno sí, uno no. ¿Sí? Bueno, eso significa que cada gobierno que viene hace exactamente lo opuesto al anterior. O sea que, si yo estoy parado aquí y comienzo a caminar hacia el norte, y camino 1 kilómetro hacia el norte, y después me detengo y camino 1 kilómetro hacia el sur, ¿a dónde estoy? En el mismo lado, sin avanzar. Muy bien, muy bien, muy bien. En el mismo lado, Sí. sin avanzar. ¿Se entiende cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea que está detrás? Después discutimos los detalles y todo lo demás. Pero esta es una primera idea que yo quería mostrarle. En esa barra temporal, todos los presidentes que hubo en la Argentina, todos los gobiernos militares de facto, ahí lo pueden ubicar ustedes. Al gobierno de la Revolución Libertadora que derroca al general Perón, después tenemos el gobierno de Frondizi, después de la Revolución Libertadora, después no le gustó, vino General Guido y nuevamente políticas liberales, después vino el amigo Ilia y Ilia nuevamente políticas nacionales, después no les gustó, entonces hicieron un golpe de Estado y vinieron Onganía, Levington y Lanuse y durante unos cuantos años aplicamos medidas de políticas liberales, otra vez mal los sindicatos, abrimos la economía, lo que nosotros producimos es caro, feo, etcétera, hay que comprar de afuera, hay que bajar los aranceles, hay que echar empleados públicos, etcétera, y después vino otra vez, después de Lanuse, otro gobierno nacional distribucionista, y aplicó medidas exactamente opuestas a la anterior, y después como no les gustó hubo otro golpe de Estado, que fue el último que tuvimos, el del 76 al 83,
Y estos últimos amigos hicieron bastante daño antes de irse y ¿qué política económica aplicaron? Una exactamente opuesta a la anterior. Y después vino la democracia y el amigo Alfonsín, de ahí a la fecha, seguimos con gobiernos constitucionales, pero con una particularidad. Ya ahora no eran los gobiernos militares los que aplicaban políticas liberales, sino los gobiernos también, los gobiernos democráticos, ¿no? Como por ejemplo el caso que mencionaba la amiga de La Rioja, con el amigo Carlos el Grande, que fue el primer gobierno democrático que aplicó medidas liberales al funcionamiento de la economía, es decir, abrir la economía, vender las empresas del Estado. Bueno, hay que ubicar a cada una de estas cuestiones que ocurrían. Yo en la parte de arriba puse algunas referencias para verlo, no creo que hoy alcancemos a ver absolutamente todo, pero para que ustedes se ubiquen en este intervalo de tiempo que nosotros estamos analizando, que son 100 añitos y chirola. Tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tenemos la crisis del 30, tenemos la crisis del petróleo a mediados de los 70, todo eso ocurrieron afuera de nuestro país. También que ocurrió la crisis de la deuda, ya vamos a estudiar un poquito eso, vamos a leer algo sobre eso. Un periodo de tiempo que está identificado como la década perdida para América Latina, que tiene que ver con esto de la crisis de la deuda. También tiene que ver en este periodo, y yo lo pongo a la misma altura, al consenso de Washington, que es el acuerdo logrado por los países desarrollados, digo Estados Unidos, básicamente Estados Unidos e Inglaterra, a través de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, como los principales actores políticos de ese consenso que dijeron, no, hasta acá no fue mal por culpa del Estado. Entonces, justo en ese momento, Carlito había ganado la presidencia y se le ocurrió traerlo de visita a la Argentina, al amigo, o ir de visita para allá, no sé, no me acuerdo. Pero la cuestión es que se convirtió en el líder de América Latina de estos programas económicos que decían qué teníamos que hacer. Y si ustedes agarran un celular, mientras nosotros estamos en clase, porque ahora son rapidísimos para hacer esas cosas, y escriben consenso de Washington, medidas en el celular, mientras nosotros conversamos, en el celular van a empezar a mirar cuáles son las medidas del consenso de Washington. Entonces ya vamos a ir compartiéndolas entre todos. Cada uno me va a leer, en cada ciudad me van a leer una medida del consenso de Washington. Y no me digan que no tienen celular, ni que no tienen internet, ni que no tienen WhatsApp, porque todo el mundo anda enganchadísimo con eso. Entonces yo sigo hablando mientras ustedes buscan consenso de Washington en Google, medidas. Y cada uno me va a leer una de esas 10 medidas incluidas en el consenso de Washington. Y ahora sigo con el gráfico. Mientras hacemos eso, le tenemos que dar pila al tema porque nos queda un ratitito corto antes de terminar la clase. Entonces, ¿qué le puse ahí arriba? Otra barrita en donde dice la cantidad de ceros que tenía el peso moneda nacional. ¿Lo pueden ver? Al peso moneda nacional que tiene 3, 6, 9, 12, 13 ceros y un 1. Esa era la moneda vigente en nuestro país hasta la década del 70. Hasta los 70 tengo el peso moneda nacional. Luego se le sacan algunos ceros y pasa a ser peso de ley 18.188. Después se le sacan otro poquito más y pasa a ser pesos argentinos. Se le sacan otros ceros más y pasan a ser los australes. ¿Se acuerdan? El pobre Alfonsín en el año 85. Y luego tenemos la última modificación, que es lo que tenemos vigente hoy, el peso. Quiere decir que hay una cantidad enorme de cero que en este periodo de tiempo que nosotros estamos mirando ha perdido nuestra moneda como consecuencia del fortísimo proceso de inflación que hubo en nuestro país en todo este periodo de tiempo. Entonces tenemos gobiernos con distintas direcciones absolutamente opuestas, un rato para el norte, un rato para el sur. Tenemos moneda que pierde su valor,
como consecuencia de la inflación, de la mano de salarios que pierden su poder de compra, es decir, gente que no le va bien. Y todo eso en este periodo de tiempo. Yo agregué también ahí algunos datos personales y familiares a efecto de completar mi presentación personal. Ahí abajo dice, no sé si lo alcanzan a ver, pero dice 28 de agosto de 1912. Coincide con la fecha de nacimiento de mi abuelo. Mi abuelo materno es Agustín Navarro, nació el 28 de agosto de 1912. Yo me llamo Agustín por mi abuelo Agustín Navarro. Nada más que yo soy Agustín Neville. Después, un poquito más adelante, mi papá, Rodolfo Neville, que nació en 1937 y que trabajó en la obra del puente Chaco Corriente, ahí para mis amigos de Resistencia. 10 años vivimos ahí. Y luego en 1963, cuando nací yo, hace 55 años, bueno, voy a cumplir ahora el 23 de octubre, digo para que anoten por los regalos, se reciben acá en Santa Fe, de 1963, y después están mis... ¿Cómo? ¿Se va a pagar el short, dijo? No se escucha nada. ¿Se va a pagar el short? Sí, claro. Entonces, después tengo mis 3 muchachos, mis 3 hijos, Matías Neville, del 88, que cumple 30 años este año, Juan, del año 91, y después un renegado que no quería venir, Marquito, el más chico, del año 2004, que hoy tiene 14 años. La particularidad es que mi abuelo, Agustín Navarro, hace 2 años atrás, que se cumplieron los 200 años de la independencia en Tucumán, como él vive en Tucumán, fue el que cortó la cinta, porque mi abuelo está vivo. Ahora me va a venir a visitar para su cumpleaños y cumple 106 años. Se llama Agustín Navarro y se lo vamos a presentar acá en la filmina que está ahí, que sigue, ¿no? Es ese viejito que está cortando la cinta al lado de esos niños, al lado del intendente de Tucumán. Esto fue hace 2 años y tengo algunos saludos en mi celular del abuelo de estos últimos días, que cada tanto nos manda un mensajito para saludarlo. Pero al margen de contarles algunas cuestiones personales, familiares, también les quiero contar que en ese gráfico que está en la pantalla, a lo mejor no es muy normal, pero en la parte de abajo, todas esas personas están vivas. Está vivo mi abuelo, mi papá y mis 3 hijos. Estoy vivo yo. Quiere decir que todos nosotros sufrimos eso que está más arriba, que es que la moneda pierda 13 ceros. Es decir, que el peso que llevaba mi abuelo a la escuela a principios del siglo pasado y el peso que lleva mi hijo a la escuela hoy tiene 13 ceros de diferencia. Y explican lo que nos ocurrió, una parte de lo que nos ocurrió. Entonces, vuelvo al concepto de que la economía tiene que ver con la historia y con la estructura. Si nosotros cambiamos de dirección tantas veces como está indicado en ese gráfico, entre azul y rojo, en términos de hacia dónde vamos, imagínense, yo hace 25 años que me ocupo de una materia en la carrera de ingenieros industriales. Entonces, cuando eso está en azul, es negocio producir ingenieros industriales. ¿Por qué? Porque el país va a producir industria y va a exportar. Luego, no es negocio ser ingeniero industrial, porque el país se va a abrir, porque somos malos produciendo y tienen que entrar productos extranjeros a nuestra economía. Y luego volvemos a cerrar y volvemos a producir ingenieros.
¿Saben cuánto sale producir un ingeniero? A todos nosotros, porque estos son universidades públicas, sale unos buenos mangos, bastante más de 60, 70 mil dólares producir un ingeniero. Tiene un costo muy alto. Nosotros producimos algo y después no nos sirve como sociedad, porque ese ingeniero se va a trabajar a España, Italia, Francia. Hay autores en economía que clasifican a los países de acuerdo a la cantidad de ingenieros que tienen, y el grado de desarrollo de sus economías guarda relación con la cantidad de ingenieros que tienen. Entonces, ese cambio de colores rojo y azul, implica que nosotros estamos desperdiciando recursos. Esa forma de organizar las vías y las rutas en nuestro país no responde necesariamente a las necesidades de nuestro país. Tiene que responder a las necesidades productivas, porque es un esfuerzo de toda una sociedad. Saber hacia dónde vamos es muy importante, porque las carreras que uno alcanza a hacer con suerte en una vida de trabajo es una, en el mejor de los casos, alguno puede hacer dos, pero no puede estudiar más de una carrera uno en toda una vida. Y si le erra, y si lo que estudió no sirve, entonces yo, para asegurarme, ¿qué hice? Y estudié economía. Digo, esto va a servir siempre, porque esto es un desastre. Cada 2 minutos cambiamos de dirección. Y efectivamente eso es lo que hacemos. Cambiar de dirección es lo mismo que construir una habitación en su casa para agrandarla y después romperla y después volver a construirla y después romperla. Eso es cambiar de idea. Están rompiendo acumulación de esfuerzos. Entonces, cuando se toman decisiones, se están tomando decisiones sobre esfuerzos acumulados. Los países desarrollados lo son a partir de que guardan una dirección, pero que tiene más que ver con la economía, tiene que ver con otras ciencias, tiene que ver mucho más con las ciencias políticas, que es algo más amplio que la propia economía. Nuestro trabajo es más instrumental. ¿Qué es lo que nosotros no tenemos? No tenemos un acuerdo político, no sabemos como sociedad para dónde vamos y cambiamos de dirección a cada rato. La economía se encarga de medir esos desaciertos, y esos desaciertos son esfuerzos tirados a la basura. Yo no digo cuál es la dirección que hay que tomar, digo, hay que tomar una dirección, esa dirección tiene que incluir a los que tienen mucho, a los que tienen poco, a los que están cerca, a los que están lejos, porque si no, ¿qué sentido tiene compartir el país, compartir el lugar entre todos nosotros? Bueno, esta era una primera idea. Ahí en ese cuadro hay mucho más información sobre cada uno de esos puntos que están allí. Vamos a ampliar o vamos a profundizar, pero yo quiero que ustedes se vayan llevando, si me ayuda con la hora. Bueno, en el último minuto nada más me alcanzo a saludarlo, a que me digan una palabra cada uno de cada uno de los lugares, así los demás pueden escucharlo. Nos saludamos y nos vemos, creo que el martes de la semana que viene. El material va a estar en todos los sitios web ahí disponible para ustedes, y quiero saber si han comprendido algo, han pescado la idea o he podido transmitir la idea adecuada de para dónde va este pequeño curso. ¿Sí? Excelente, profe. Tenemos que ser morados, entonces. Morado, combinemos sí, los colores. Sí, yo te digo porque el fin de semana me tocó hacer ese dibujito de la escuela primaria de mi hijo que tiene los colores, y entre el rojo y el azul está el morado, ¿vos sabés? Sí. La escala cromática, eso que te hacen en dibujo en la escuela, ¿viste? Le estuve ayudando a mi hijo y justamente ahí me enteré que estaba el morado en el medio. Sí, morado tendríamos que ser. Gracias por el... Gracias, profe. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Profe de San Francisco. San Francisco, bueno, un gusto.
El gusto es nuestro, nos pareció muy interesante la clase y nos gustó, la verdad Bueno, me alegro, bueno, muy amable, Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hola, profe, acá de Venado Tuerto, también nos gustó, muy linda las clases. Y bueno, para debatir mucho, acá hablábamos con mis compañeros en cuanto a la política, obviamente uno va a mirar. Sí, obviamente, bueno, pero no, viste, nos han prohibido muchas cosas, se puede opinar, hay que tratar de ser cuidadoso, nada más para no molestar a otro y punto. Pero gracias por el comentario de Venado, hasta luego. Chao. Muy bien, no me va quedando muchos. Mi amigo de Resistencia, lo de Resistencia, por favor, me averiguan si está vivo algún ex alumno de la promoción 1975 del Colegio Don Bosco. No, está acá a la vuelta. Estamos a una cuadra del Colegio Don Bosco nosotros, pero no. O sea, no nadie vivo de esa promoción. Bueno, yo terminé ahí mi séptimo grado y primer y segundo y tercer año de la escuela de comercio en la calle Obligado, me parece que estaba, si no me equivoco. Ahí sí, yo soy egresado de ahí. Vos sos egresado de ahí. Bueno, mirá, yo ahí hice hasta tercer año del colegio secundario ahí, que fue el año 78, el mundial. La Popular Comercio 2. Exactamente, la Popular Comercio 2. Bueno, un gusto conocerlos. Ahí también coincido yo porque estuve, pero yo abandoné tercer año en la comercio, ahora que me acuerdo. Bueno. No quería saber nada de historia, geografía, me dediqué a lo técnico. Paralelamente hacía un curso de electricidad industrial, así que para los 18 años yo era electricista industrial y me olvidé de la secundaria. No, pero bueno, no importa. No hay problema, eso siempre hay tiempo. Ahora se viste que vivimos un montón y qué sé yo, hay tiempo de hacer todo, hay tiempo, podemos seguir. Así que bueno, después les daremos nuestras opiniones sobre los vaivenes económicos que hemos sufrido hasta ahora. Bueno, como no, ya vamos a participar más, vamos a hacer más dinámico el intercambio. Bueno, profe, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Bien, muy bien, no me falta ninguna región. Listo, bueno, chao gente.